Y aparte traían como lastre de los barcos que llevaban el palo de tinte a Europa, traían como lastre la teca, los mármoles de Carrara, piedras incluso europeas para que el barco no se engañara tanto a la mar. Y ese intercambio cultural trajo mucha gente de distintas partes de Europa. Durante la guerra intestina española, aquí se refugiaron muchas familias de origen español. Yo te puedo citar varios apellidos como los Matamala, como los Guteras, como los Bior, como los Noy, como los Leiros, como los Llabres, como los Palleras, como los Obrador, como los Alfonso, como los Rivas, no los Rivas, sino los Rivas, que eran españoles y trajeron a sus familias, enriquecieron culturalmente a la familia de Cartagena. Y así como ese grupo de españoles, había un grupo de sirio-libaneses como los Curi, con K, como los Ganem, como los Elías, como los Razú, como los Raful, como los Hazar, como los Jorge. Era un grupo numeroso de gente que también se establecieron, eran comerciantes aquí en Carmen. Y como otro grupo de italianos como los Paoli, como los Capellini, como los Re, como los Zambruno, como los Antinelli, que incluso aquí había un consulado italiano. Y eso hacía interesante la isla. Y por lo tanto, la sociedad era hermética para el exterior. Y la cultura se desarrollaba entre 6 escuelas primarias y una secundaria y preparatoria el Liceo Carmelita, donde se daba el título de bachiller. No se daba constancia de bachiller. No, se daba un título de bachiller. Se entiende que el bachiller es una persona muy culta, muy preparada. Y en ese tiempo, en esa escuela habían italianos, habían españoles, habían franceses que daban clases en español. Es más, yo fui alumno de ese. Ahí estudiábamos grecolatín, raíces griegas y latinas, literatura universal, literatura española, introducción al estudio de la filosofía, introducción al estudio del derecho. En fin, había múltiples materias que se daban ahí y uno salía aprendiendo algo, incluso nociones de francés y nociones de inglés. Podemos decir que el conocimiento cultural, el acervo cultural carmelita era elevado para la época, a lo mejor incluso para otros lugares del estado de Campeche. Indudablemente, claro. Aquí había una ventaja que los estudiantes que egresaban del Liceo Carmelita tenían un ingreso fácil a la Universidad de México, solamente por tener el título universitario. Y las escuelas tenían magníficos maestros que eran apóstoles de la enseñanza. Yo recuerdo nombres, por ejemplo, de María Luisa Fernández, de la maestra Carmita Escalante, de la maestra Florencia Rivero, de la maestra Susana May, de Medardo Hernández, Eusebio Ramón Piña y su nieta, el Francisco Herrera Cervera, acaba de morir hace pocos años, uno que fue mi maestro, un chaparrito que era yucateco, de nombre Elisauro López Flores. Toda una institución. Gran amigo mío, después de haber sido mi maestro. Daba clases de matemáticas y de química. Magnífico maestro. Entonces esta familia que había en Carmen era una familia
totalmente integrada con valores, principios morales, espirituales, bien ubicados. O sea que había cultura, había educación. La educación la equivocan con la que se da en la escuela. La escuela se va uno a instruir, a aprender geografía, historia, literatura, sociología, civismo, cualquier otra materia, pero en la familia es donde se inculca la verdadera educación. Y los padres de familia eran verdaderos ejemplos de padres. Y los hijos eran obedientes con los padres. Y se respetaban los derechos humanos. Y se hacían una serie de actos culturales que ya no existen en este lugar que se llama centro, se llamó Centro Cultural para Obreros y Campesinos. Se daban clases gratuitas de español, de inglés, de música, de repostería. Se daban los jueves de aficionados culturales. Tenía biblioteca, tenía mesas de ping-pong, tenía incluso un gimnasio deportivo extraordinario. Y ese centro lo desvirtuaron y se formó lo que era un salón de baile, en lugar de haber conservado la riqueza cultural que representaba un centro de integración social, familiar, como era el Centro Cultural para Obreros y Campesinos. Por eso es importante conocer lo medular de la educación de esa época. Claro, como repito, no había carretera, no había panga, no había aeropuerto, la vía de comunicación era marítima, los insumos llegaban por mar. Aquí se producía todo, aquí se hacían fábricas, habían 2 fábricas de velas, porque no había energía eléctrica, 2 fábricas de velas y veladores, había una fábrica de botones de hueso de coco y se exportaba a Europa en tiempos de la guerra por un polaco que se llamaba Leo. Exportaban a través de la vía marítima. Había una fábrica embotelladora de refrescos, Castillo, que además hacían jabón. Habían 2 fábricas de aceite. Había una fábrica de salvado de coco. ¿Y qué más les podría decir? Las gaseosas se vendían en la ciudad, no había Coca-Cola, la venenosa Coca-Cola no había. Las fábricas de velas. En las ciudadanas había una que casualmente era de don Benito Campo y la otra era del abuelo del que va a ser candidato político a la gobernatura del estado próximo, Renato Sales Heredia. Su abuelo se llamaba don Miguel Heredia, que era el dueño de esa fábrica de velas que había en Ciudad del Carmen. Entonces podemos decir que todos esos factores impedían o no propiciaban la delincuencia. No había delincuencia. No había delincuencia y te voy a decir otras cosas más que había. Aquí se producía todo. Aquí había campos de cultivo, se cultivaba sandía, melón. Se cultivaba maíz. La leche, habían 5 establos lecheros. Se repartía a domicilio la leche bronca, la leche pura, en carretas. Salían los lecheros a repartir la leche en la mañana y en la tarde. Leche pura. No había que traer la albura ni esas zarandajas, ¿no? Era leche pura. Pescado había en abundancia. Había una industria naval en Carmen en la que se construyeron barcos de muchos pies de calado. El Cooperamar, por ejemplo, fue un barco que alguna gente se acuerda, que atravesaba de Progreso a Nueva Orleans, de Progreso a Tampico, acarreando cilindros de gas y carga en general y pasaje. Ese barco se fabricó aquí en Ciudad del Carmen. Se fabricaron 400 barcos camaroneros.
grandes, de más de 70 pies. Y en Carmen había esa industria que le daba trabajo, por eso no había delincuencia, a carpinteros, a mecánicos, a choferes, a herreros, a operadores, a técnicos en refrigeración, a técnicos en radio, a marinos, a cocineros, había mujeres. Y a las mujeres, que había 15.000 gentes en las congeladoras, había 13 congeladoras. Yo trabajé en una que se llamaba la Bull Fisher. Yo controlaba la calidad del producto que se exportaba a los Estados Unidos. Los barcos que llevaban ese producto eran el Whirling Way, el Red Diamond, el oro vaca, el oro toro, el oro lobo, el oro zorro, el West Wind. Esos barcos se llevaban el producto a los Estados Unidos. Ya posteriormente, ya en los años 50, ya se llevaban, 58, 60, ya se llevaban en trailers, porque la carretera se terminó en 1958, la carretera de acá de Zacatal. Para Campeche más o menos en ese mismo tiempo se hizo. Para ir a Campeche se tardaba uno, tú salías aquí en la tarde y llegabas al siguiente día a Campeche en la tarde, a abordar el ferrocarril para irte a Mérida al siguiente día. Entonces por eso... Ahora va y viene el mismo día. Sí, por eso entendemos que era más fácil viajar a La Habana, ¿verdad? Sí, indudablemente. Así es. Y digo esto porque sabemos nuestros orígenes, de dónde provenimos. Ahora cuando vemos el modernismo que hay dentro del ámbito educativo, nos sorprende. Tiraba el chinchorro y sacaba camarón, sacaba pargo mulato, pargo sanjuanero. ¿Cómo va a ser posible que hubiera delincuencia? Había una zona donde estaba sembrado de frutas silvestres que eran de todos, nada más había que irlo a cortar. Había icaco, había nance, había uva de monte, había vinillo. Lo único que había que hacer era irlo a buscar, cortarlo y llevártelo a tu casa. No era de nadie y era de todos. Era una maravilla. Esto era un pedazo del paraíso. Manuel, mi querido amigo, muchísimas gracias de verdad por esta plática y qué bueno que lo cerramos así. Carmen era un pedazo del paraíso, paraíso terrenal, un pedazo del Edén. Muchísimas gracias, estamos pendientes contigo con otras charlas que vamos a hacer de manera posterior, porque esto que tú nos dices, esto que nuestro amigo Manuel Rivero nos comenta, es oro molido para los isleños, para la historia local, para saber exactamente lo que somos y dónde nos encontramos. Así es, muchísimas gracias. Y podemos recuperar todo.